Bueno, muy contento de estar aquí en el primer programa de Economía de las Ideas, transmitido por Radio UDEM. Y antes que nada no me queda más que agradecer a todo el personal operativo y directivo de Radio UDEM, especialmente a Sergio Becerra y también a Gabriel Contreras. El propósito de este programa es la divulgación científica y tecnológica, explicando un tema en un lenguaje coloquial y que sea de interés general. Aunado a ello, en la introducción del mismo voy a explicar o exponer el porqué del tema de este programa, es decir, el porqué Economía de las Ideas. Y entrando en ello, sin más preámbulo, explico lo siguiente. Hemos pasado de un mercado dominado por la manufactura hacia la mentefactura. Es decir, anteriormente la manufactura lo que hacía era transformar ciertas materias primas en productos terminados mediante procesos industriales para su posterior distribución y consumo. Un claro ejemplo de esto pues es las compañías petroleras, quienes extraen un recurso natural, es decir, el petróleo, lo procesan mediante la refinación y nos entregan un producto terminado como es la gasolina. Pero hoy día, ¿qué sucede? Existe un cambio entre el libre juego de oferta y demanda en el mercado. Y ahora trabajamos en la mentefactura, en donde cada uno de nosotros se ha convertido en un medio de producción. Pues el mercado se sustenta ahora en la tasa de procesamiento neuronal de cada uno de nosotros, en donde, de acuerdo a datos de Carl Zimmer, tenemos que contamos con 100.000 millones de neuronas, con 100 millones de conexiones. Ese es nuestra tasa de procesamiento neuronal. Y un claro ejemplo de esta nueva mentefactura puede ser la compañía Apple. Pero bueno, dejando eso a un lado y entrando en el tema de hoy, vamos a hablar sobre la corrupción y estableciendo un parámetro, marco de referencia, tomaremos la definición de la Real Academia Española, que nos dice que es la acción y efecto de corromper, es decir, pervertir o seducir a alguien, así como sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Y pues bueno, para el programa me permitiré yo hacer unas anotaciones, observaciones, siempre invitando a la reflexión, al pensamiento crítico, al análisis, a dejarles algo para que se lo lleven y lo sigan procesando en sus casas, así como la participación de invitados para que sustenten y refuercen lo que se dice aquí. En esta ocasión cuento con dos compañeros y amigos, que en primer lugar tendremos al licenciado Juan Roberto Zavala Treviño, prestigiado historiador nuevo leonés o neoleonés, que nos hablará de la historia de la corrupción. Y además tendremos la participación de Milton Mata Guerrero, apasionado por la divulgación científica, quien nos ayudará para ofrecernos datos o cifras duras en relación al tema que hoy nos compete, que es la corrupción. Y bueno, entrando en tema, me gustaría primero apoyarme por lo ofrecido por Transparencia Internacional, siendo esta una organización global de la sociedad civil líder en el combate a la corrupción. Y pues bueno, esta organización nos dice que el fenómeno que vamos a tratar o discutir aquí se presenta en cualquier parte. Pero, por ejemplo, lo primero que se nos puede venir a la mente es cuando los políticos ponen sus intereses sobre los del pueblo. Pero también afecta otros sectores, como los deportes, cuando a un árbitro se le soborna para que marque o no un penal en cierto encuentro.
También en el manejo de la información, al hacer la misma secreta, evitar que fluya en la sociedad, no tener garantía en su acceso público. Así como también en el sector de la defensa, por ejemplo, debido a la secrecía con la que se maneja el mismo, al igual que en la educación, causando un deterioro en su calidad y en la desigualdad de la cobertura de la misma, así como en el sector salud, que sus efectos marcan la diferencia entre la recuperación o no de un paciente, y también en el conocido mal manejo en los seguros de gastos médicos mayores. Pero bueno, en perspectiva, ¿dónde se encuentra México? ¿Y dónde nos encontramos los mexicanos? Pues de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción 2012, publicado en la mencionada Transparencia Internacional, donde se analizan 176 países, calificados en una escala de 0 a 100, donde 0 es alta corrupción y 100 es nula corrupción, tenemos que nuestro país se encuentra en el lugar 105, calificado con 34 puntos. Y por mencionar a los primeros y últimos lugares en este índice, tenemos que los menos corruptos son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia y Singapur. Y los últimos en esta escala, o los más corruptos, son Sudán, Afganistán, Corea del Norte y al final Somalia. Pero bien, siguiendo con el análisis del tema, me he dado la tarea de investigar un poco y obtener mis conclusiones al respecto. Y en este sentido he logrado reunir una síntesis de puntos interesantes. El número 1. Desde mi perspectiva parecer, hay dos vertientes para cumplir la ley. Una, creer en la ley, y otra, temer en la ley. Es decir, la primera es tener la convicción de mi comportamiento acorde. Y por otro lado, el miedo a que la falta de mi comportamiento venga un castigo por la violación a la ley y entonces aplique yo el comportarme de acuerdo a la ley. Número 2. Requerimos darle valor adecuado a la palabra, desde la perspectiva de honor o desde otro dicho popular americanizado que reza "Put your money where your mouth is". Es decir, poner el dinero, que a veces parece ser lo único que nos importa, en donde está nuestra palabra. Me refiero a sostener lo dicho con hechos. Número 3. Comprender que diariamente o constantemente libramos una lucha entre el primate samaritano que llevamos dentro para comportarnos y ayudar sin lesionar a otros, versus nuestra inteligencia maquiavélica, misma que busca sacar el mayor beneficio sin importar cómo lo hagamos. Número 4. Volver a educar a los niños y jóvenes con los valores adecuados. Es decir, resurgir la escala de valores, pues tristemente me he dado cuenta que no solamente existe corrupción, sino que se enseña casi de forma sistemática de padres a hijos, creando círculos viciosos en lugar de círculos virtuosos. Número 5. Para lo anterior, debemos eliminar de la mente de la sociedad mexicana el famoso dicho, el que no tranza, no avanza, pues solamente nos crea una pesada losa que debemos cargar y que simplemente debemos dejar a un lado y eliminarla. Es decir, debemos trabajar en la construcción de una sociedad basada en la meritocracia. Número 6. Requerimos castigos ejemplares, pero no solamente dispersos, sino aplicar todo el peso de la ley a las personas que lo ameriten, sin miramientos y sin que nos tiemble la mano para tomar nuestra decisión. Al igual que solicitarle al pueblo la valiosa denuncia para evitar la impunidad que impera tan fuertemente en nuestro país. Y pues bueno, para ir cerrando esto y darle entrada a los siguientes colaboradores, ¿qué se puede hacer para aliviar este mal? Pues bueno, a mi parecer, educar, como dije, a las nuevas generaciones
a nuestros genes egoístas, a nuestros hijos. Predicar con el ejemplo, como me lo decía a mí mi bisabuela y mi tía abuela, Ena y Elodia respectivamente. Retomar el código de honor en nuestra palabra y hacer que la misma valga. También, cuando la aplicación de la ley deja mucho que desear, entonces pienso que la sociedad civil debe despreciar o mandar al ostracismo a todos aquellos individuos corruptos. Pues créanme, un reconocimiento público es igual de poderoso que una afrenta pública. Lo que queremos es llevar a la población a que condene a estos personajes corruptos de forma unánime. Hablo entonces de una especie de destierro social y que, sumado a la vergüenza, tengan un efecto poderoso en la psique de ese individuo para que reaccione. Y por último, que creo que es de lo más importante, es buscar una transición del conocido Homo hominis lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre, hacia el Homo hominem iubens, que significaría el hombre en ayuda del hombre. Vamos a una pausa y volvemos con las siguientes colaboraciones.